Buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Agroindustriales. Estas mesas que armamos para ver la otra forma y la otra manera de comunicar al campo y las problemáticas que por supuesto tiene el campo argentino. Acompañado como siempre con Mónica de Micheli. ¿Cómo le va, señora? Muy bien, hermosamente. ¿A usted? Me va perfecto, no todo lo que quisiera, pero me va muy bien. Estamos con unos invitados de lujo hoy, ¿no? Sí, verdaderamente sí, porque estamos con un gran tema. Digamos, esta es la segunda mesa de evasión en ganados y carnes. Y estamos nuevamente con Segundo Acuña, que es asesor general de Federación Gremial del Personal de la Industria de la Carne y sus derivados. Y Daniel Urcía, ¿cómo estás? Gracias por venir. Presidente de Industrias Frigoríficas Regionales Argentinas, FIFRA. Bueno, Daniel, vamos a un tema, dilucidar. la verdad, el cual no está muy visible, pero que es necesario cada vez hacerlo más visible. Sí, digamos que la carne tiene sus particularidades, convengamos que tiene también una inserción para el argentino muy importante, por allí se lo vincula mucho la carne con la política, y lo que tenemos hoy, el mercado que tenemos hoy o la situación del sector que tenemos hoy es la construcción que se ha logrado luego de sucesivas gestiones de desgobierno, si queremos, para empezar a ponerle un título a esto y empezar a marcar de alguna manera por dónde van los problemas de la carne. La carne, por ejemplo, tiene una alta presión fiscal. Hay un trabajo recientemente, hecho el año pasado por IARAF para Copal, que nos dice que cualquier alimento en góndola tiene un componente de 40% de carga tributaria. Bueno, eso, que de por sí es malo para cualquier alimento en general, en carne es peor, porque el negocio de la carne es un negocio de muy bajo margen. Entonces, un impuesto como puede ser el impuesto al cheque del 1,2%, al crédito y el débito, tal vez es superior a la rentabilidad que tiene en esa operación. Acá se acumula rentabilidad con la acumulación de operaciones, de compras y ventas. Un impuesto como ingresos brutos, que es de resorte provincial, que en algunas jurisdicciones está grabado con un 4 y 5%, que a su vez en un traspaso se vuelve a recargar sobre la venta, termina siendo un 10% del valor producto, con lo cual saca cualquier operador del mercado. Entonces la diferencia del contribuyente que paga con el que no paga es muy grande en un mercado de mucha competencia, porque en los libros de texto se lo marca como de competencia perfecta por la cantidad de oferentes y demandantes que hay. El que termina evadiendo compite deslealmente con toda la otra cadena y el otro operador no puede crecer, es decir, la reinversión que es muy importante que se necesita en el sector para poder llegar a los mercados externos, para ser realmente una industria fuerte, pujante, que dé mucha mano de obra, no se logra, se termina achatando y es en ese pantano donde venimos chapoteando. Yo digo que llevamos 116 años de fracaso, porque inició el cómputo con la Ley de Policía Sanitaria Animal en 1900, y la verdad que seguimos en la misma discusión, si la jurisdicción es nacional o es provincial, el viejo decreto que nos rige, el 4238 del año 68, y son esas discusiones de café, retóricas, pero con muy poco efecto práctico. Entonces nos lleva hoy que tenemos una realidad donde tenemos 500 frigoríficos al menos identificados por el organismo de control, que es el Ministerio de Agroindustria, en los cuales las diferencias en las condiciones de uno y otros son tremendas, donde tenemos un frigorífico exportador a Unión Europea como máximo cumplidor de las condiciones higiénico-sanitarias, y en la otra punta tenemos un matadero rural o el invento de la gestión anterior de gobierno a través del INTI de hacer el matadero móvil. Algo más ridículo que eso no existe. Son proyectos condenados al fracaso individual de quien lo encara y al fracaso de la cadena, porque es el ancla que hace que la cadena no logre salir de este pedaleo y realmente pasar a ser una industria integrada de exportación y consumo, que hoy en las condiciones actuales es imposible, pero que hay que empezar a desandar ese camino donde es innumerable la cantidad de trabajo que hay para hacer, donde la federación gremial tiene que prestar una colaboración muy importante, porque
El matadero sin las condiciones higiénico-sanitario tampoco da cumplimiento a la normativa laboral. Y el empleado que está en negro o subcontratado le hace mal a la industria en general y a la federación en particular. Las cooperativas estas de trabajo, mal llamadas cooperativas de trabajo, realmente terminan siendo modelos... ¿No tributan? A ver, hay un tema en el tributo, en la tributación de ellas. ¿No están tributando? Porque, digamos, es el primer punto que estás mencionando, digamos, el problema impositivo, la presión impositiva que sufre la industria y no, digamos, estas, digamos, que no están organizadas. Por eso, yo lo marco como eje Industria esencial no la cuestión tributaria, y dentro de la cuestión tributaria o fiscal, incluyo lo que son los aportes y las contribuciones patronales al régimen de la seguridad social, claro, al régimen de la jubilación y obra social, al régimen de los seguros de riesgos del trabajo. Sí. ¿Qué pasa con estas cooperativas? Ese modelo jurídico les permite sortear este costo. Claro. Este costo es de alrededor de un 40% de la masa salarial. No estamos hablando de que es un costo mínimo. Sí. Hoy una empresa que tiene 100 empleados tiene un costo laboral de orden de los 2 millones de pesos. Entonces estamos hablando que el 40% son 800.000 pesos. O sea, no son poco dinero, sino que son sumas importantes que eso luego, primero que precariza al trabajador, porque ese trabajador no tiene ni un sueldo de convenio, porque le pagan menos incluso que la paritaria que negociamos en el Ministerio de Trabajo, no tiene obra social, no tiene seguro de accidente de trabajo. O sea, está desamparado totalmente. Perdón, aclaro, no es trabajador para la cooperativa, es socio. Es un dueño más. Entonces no tiene los requerimientos, toda la lucha que se ha hecho por darle la dignidad laboral, no le corresponde ahí, porque él no es operario, es socio. Ahora, segundo, ¿dónde se inicia la evasión? ¿Tiene un solo lugar o son varios? Lamentablemente la evasión es esas cosas que están en muchos lados, pero se puntualiza, como bien dice el doctor Urcía, en lo que nosotros llamamos la industria no organizada. Y acá hay que ser absolutamente claro y absolutamente tajante. Podemos tener desde la Federación diversos enfoques, hemos tenido momentos mejores y peores con las cámaras, pero siempre tenemos un diálogo constructivo, conscientes de que estamos en un mismo bote, conscientes de que salimos juntos o nos hundimos juntos. Ahora, lo que bien dice el doctor Urcía es un tema totalmente distinto. Hay una serie de empresas más chicas, lejanas, que están, digamos, no están en los grandes lugares quizá, que son las que, por muchísimos motivos, y no solo económicos, incluso políticos, evaden, eluden, disfrazan, hacen una serie de maniobras, que además de, digamos, tienen que ver, caso de las cooperativas, las mal llamadas cooperativas, que ofenden a la imagen, obviamente, y al sentido filosófico de una cooperativa, pero también tenemos otros efectos como son, digamos, el famoso achique. O sea, vulnerar, modificar las cosas y entonces declarar menos kilos, declarar menos calidades, en fin, tratar de ir achicando. Por supuesto, somos conscientes que hay quienes entregan en el campo de Hacienda a tranquera cerrada. Claro. O sea, digamos, sería triste porque no hay un culpable único. Seguramente, digamos, hay un referente que obliga, para muchos que promueve, que es un Estado que tiene las dos condiciones indebidas. Un Estado que exige demasiado y que su papel no lo cumple. Que sería el control. Exacto. Una cosa es el control, pero además, cuando hablamos de que yo mencioné desgobierno y mencioné el problema fiscal, hoy tenemos que dar cuenta de una realidad que no contiene el propio sector. El problema se origina en el campo. El productor ganadero no puede actualizar sus existencias por ajuste por inflación. Claro. Esa situación hace que le genere, al cierre del ejercicio, ganancia ficticia, por la que tiene que tributar. Totalmente. O sea, que además de grabarle una ganancia ficticia, le genera un problema de bolsillo, de liquidez.
Tiene que, cuando llegue abril o mayo, sacar plata para pagar una ganancia que no tuvo. Es un ¿Qué animal hace? que Para achicar ese impacto, ahí viene el achique que decía segundo, la subfacturación. La Ese forma achique luego en sí, toda la cadena se va a dar en todos los eslabones. Porque si yo compro a un precio inferior del real, no voy a liquidar al precio de venta porque mi ganancia va a ser mayor. Entonces ahí se va produciendo todo el famoso achique en toda la cadena. Ahora, partimos de un problema de legislación, de un problema fiscal del Estado, de un problema de tergiversación de la realidad. Ahora, ¿qué pasa con la condición pasa con la condición de los carniceros ante el fisco? A eso quería llegar. Cuando llegamos a la otra punta de la cadena, el sistema tributario del monotributo, que es un buen régimen porque es simplificado para aquel contribuyente. El carnicero, ejemplifiquémoslo, es un artesano, menor, claro. Es como un oficio, como un gasista, como un plomero. Pero ¿qué pasa? En un negocio donde su actividad es manual, trabajado con su familia, pero de alta facturación. Entonces el monotributo no lo contiene. Cuando llega el carnicero te pide, a mí no me factures. Porque además del problema fiscal de quedar fuera del monotributo, vienen los problemas de los impuestos directos a la venta, como ingresos brutos, como impuestos municipales, que gravan la venta del producto final y cuando él declara sus compras, automáticamente el fisco le grava las ventas o le hace la determinación por ventas. Entonces, la particularidad de las carnes, que son de alta facturación, de alto impacto, y de muy baja rentabilidad, todos estos impuestos hace que vayan empujando a la gente hacia el camino de una evasión o una delusión, que no necesariamente implica que el operador se guarde el dinero. Yo te diría que hoy lo están tirando todo a precio y en algunos casos incluso, por la particular coyuntura de hoy, incluso trasladando pérdidas para tratar de llegar a fin de año, de que se revierta macroeconómicamente el negocio. Ahora estaríamos entonces en una presión tributaria, una ineficacia del Estado, digamos, primero en no ver exactamente o no ajustar esos impuestos como deben ser y después no controlar. Y otro motivo, o son estos dos los motivos importantes que hacen a la evasión. No controlar, te hago una salvedad. Golpes aislados tampoco es control. Entiendo, regulares deben claro, ser. Porque acá lo que deberíamos hacer es sincerar la realidad para que luego todos juguemos con las mismas reglas de juego. Claro, igualdad de condiciones. Claro, o sea, aquí no solamente son impuestos, son cuestiones sanitarias, son cuestiones laborales, son cuestiones medioambientales. Y en eso tenemos mucho para trabajar y las inversiones para tratamiento de efluentes en por lo menos frigoríficos son muy importantes. Caras, importante digamos. Millonarias para más o menos graficarlo y tener una idea. Entonces es importante que el Estado tenga una continuidad en todo lo que sea la aplicación de estas políticas, que tengamos oportunidad de discutirlas como está ocurriendo hoy, que uno se puede sentar, dialogar, tratar de que la construcción de las normas surjan de una comunidad de esfuerzo público-privada. Ahora, segundo, hay algo que la verdad que me confunde siempre, ¿no? En todos los ámbitos de la actividad, no solo en la actividad cárnica. Se coincide en el problema, se coincide en el diagnóstico. ¿Es tan difícil llevar adelante las herramientas necesarias para salir de esto? Como bien decía Murcia, este es un sector que nos conocemos todos, que hace años que estamos empujando la cosa, que han estado en los cargos públicos, compañeros, o sea, dirigentes que han estado, pero evidentemente yo creo que se dan dos cosas. Por un lado, a veces la función pública tiene un tiempo corto. O sea, llegan, se ubican, aprenden a manejar la botonera, como decía Tato Bores, y cuando ya más o menos están listos, ya terminó su tiempo. Y segundo, muchas veces nos encontramos con el tema de las urgencias, con el tema de la necesidad. Él decía recién, ¿no es cierto?, esos shows que a veces pasan de los operativos, pero no hay continuidad. O sea, no hay regularidad. Esto implica
que el Estado no solo tiene que, como hermano mayor, coordinar una mesa, digamos, consensuar una serie de cosas y proyectarlas, sino que además tiene que sostenerlas, para lo cual tiene que tener equipos técnicos, tiene que tener, en fin, toda una serie de elementos que hacen al desarrollo, a la gestión, a la inteligencia, al manejo, que no lo tiene. Entonces, lo único que están haciendo, uno ve ciertas estructuras que tienen un montón de nombres, de oficinas, de sectores, qué sé yo, pero que operativamente, y pensemos en un territorio de casi 3 millones de kilómetros cuadrados, no hay los equipos ni las capacidades. Y a esto hay que agregarle, lamentablemente, que para el caso nuestro, el tema sanitario, digamos, es lo que nace con la ley de policía sanitaria vegetal, animal en 1900, tiene que ver con una ley federal de carnes. Y una ley federal solo se aplica en los territorios federales, que hoy ya no hay. Consecuentemente, las provincias pueden adherirse o no. En el año 68, cuando se plantea el digesto, el 4238, las provincias tuvieron un régimen de adherencia. Y esto hace lo que nosotros llamamos doble estándar, de que las empresas que quieren tráfico federal, o sea, que quieren vender en el país, y en particular las que quieren exportar, evidentemente están sujetas a una reglamentación y la cumplen poderosamente. Pero las otras, tenemos, y más que doble a veces es más que eso, tenemos la doble moral de que hay ciertas provincias que son más benignas, son más amigueras. Y entonces hay inversiones que de golpe, si están de este lado o del otro lado, prefieren esta provincia en vez de aquella, porque aquí es más fácil, toleran más. Y entonces llegamos a lo dramático, de excelentes animales, son ensuciados, son mal trabajados, no pagan lo que tienen que pagar, y luego el producto sale a competir de igual a igual con el producto bien procesado, que por supuesto le gana, y esto en definitiva ¿qué genera? Que la industria organizada, la industria que sistemáticamente cumple y hace lo que tiene que hacer, se ve afectada. Y entonces tenemos esa diáspora de que algunos, digamos, nos están apedreando a toda la industria, y lamentablemente ahí es donde queremos que el Estado, en forma sostenida y en forma concluyente, ponga sobre la mesa una serie de medidas consensuadas, que las hemos venido hablando y discutiendo tremendamente bien, y comprometidos todos, se ponga el cumplimiento. Si a nosotros nos preguntaran, el ideal de la Federación de la Carne es que en el 2030 haya en el país 150 fábricas nada más, pero de ciclo completo. 150 fábricas donde entre el animal y salga totalmente procesado. Y quisiéramos que tanto nuestros destinos, pensemos Alemania, como cualquiera de nuestras provincias, tenga el mismo estándar de consumo. O sea, para mercado interno o para mercado externo, que el estándar sea el mismo. Yo tengo un hijo en Alemania que a veces pienso que come buena carne argentina, mucho mejor procesada que mis hijos de Buenos Aires. Y yo los quiero a mis hijos por igual, y quiero que la carne del país de la carne que ellos consumen tenga el mismo estándar, la misma calidad y el mismo manejo sanitario y fiscal. Ahora toda esta cuestión de evasión, si se arreglara, ¿también se beneficiaría al consumidor? Por supuesto que se beneficiaría, estaría teniendo un producto, primero en óptimas condiciones higiénico-sanitarias, digamos con garantías de que el producto que recibe está saliendo de una fábrica donde se cumplen todas las condiciones. Segundo, al hacer más eficiente toda la cadena, eso implicaría reducción de costos, porque al ser una industria de escala, indudablemente si mejoramos las escalas de estas fábricas en el modelo que plantea Segundo, estaríamos llevando a tener más volumen y por ende disminuir costos logísticos, de producción, obtener mayor recupero en los mismos frigoríficos, productos del despojo que queda de la propia faena y de las despostadas, porque no nos olvidemos que hoy todo el sistema pasa a través del 60% del canal de carnicerías, donde allí se hace la despostada, se separa el hueso, el cebo, que eso tendría otro valor si se hiciera en la etapa industrial. Es decir, tiene múltiples beneficios ir hacia un sistema más organizado y parecido, sin ir más lejos, al que es en Uruguay, que está acá muy próximo. Lo que ocurre que, bueno, hay que poner sobre la mesa y deponer por allí ambiciones políticas, porque este trabajo es un proceso que da buenos resultados una vez cumplido todo el proceso, pero dolores de cabeza en el mientras tanto.
Claro. Porque aquel intendente que se sacó la foto habilitando una posilga, que lo único que le interesaba era la foto, habilitó el matadero y que hoy lo opera no sé quién y no sé cómo, me van a cerrar el matadero. Claro. Hoy, saliendo de la General Paz, hay cooperativas en mataderos de la órbita provincial que ingresan carne a Capital Federal. Sí. Y no podrían. Pero a ver, yo les aseguro que el Estado es absolutamente incapaz de controlarlo. Y si lo quisiera hacer, les puedo asegurar que complica la vida de todo el resto, menos de ese tipo. Entonces, como dice un amigo, yo el Estado lo quiero pero lejos, que no haga nada, por favor. Claro. Entonces, el problema requiere necesariamente de una decisión donde tienen que estar sentadas el gobierno nacional, las provincias y el sector. Y saber que va a ser un trabajo que va a molestar y que va a pisar muchos callos. Pero ¿no? con beneficio... Por eso, por supuesto, pero digo, toda esta etapa donde esto se reorganice, porque estamos hablando de industrias organizadas y no organizadas. yo te hago Un pequeño detalle no A ver. menor. Si nosotros sumásemos la capacidad instalada de hoy, de todo lo habilitado, Sí, podríamos llegar a faenar casi más del doble. 22 millones de cabezas. O sea, estamos sobrepasados. ¿Y esto qué implica? Que todas las fábricas están condenadas a la ineficiencia. O sea, que si todos están a un 55, el que mata más del 55 le está sacando al otro. Con lo cual hay un montón de trabajadores que están precarizados en el sentido de que hoy sí, mañana no sé. O sea, toda la industria está mal organizada, porque está sobredimensionada. Y lo más triste, que del año 68 para acá se trazó una línea y se dijo, señores, hay una serie de normas que hacen a bien de la sociedad, hay que empezar a cumplir. Hay gente que desde esa época no las cumple. Y hay gente que desde esa época hizo ingentes esfuerzos para calificarse. ¿les dieron plazos? Hubo plazos, hubo toda clase de 68 a inversión. 2016, más de 50 No, años. me refiero, porque ya el que desde el Se inicio mantuvieron, sí. no cumplió ninguna regla, quiere decir que no E aceptó incluso ningún plazo. se hicieron nuevos, como bien decía, hasta se hicieron camiones. Y hay que entender que cuando uno concentra la faena, en vez de que el carnicero saque la grasa en la carnicería y va a cebo, Sí. esa grasa sacada del frigorífico va a grasa comestible que vale 6 u 8 veces más. O sea, hay una rentabilidad tremenda. Ahora, si nosotros mandamos un camión con la excusa de que no hay forma de abastecer una provincia que tiene asfalto a lo sumo a 15 kilómetros de todo campo, o sea, el mismo Estado está irrazonando las cosas, ¿no es cierto? Y nos está haciendo una involución en pleno siglo XXI. Ahora yo pregunto, ¿el responsable de esto quién es? Somos todos, porque Somos el Estado todos. somos nosotros también. Todos. El Bueno, Estado somos todos. ¿por qué, digamos, pero bueno, alguien se debe beneficiar en todo esto? Alguien se beneficia. Yo te diría que porque todos pierden, fíjate vos. todos pierden. Entonces, ¿por qué no se mueve esto? Porque es algo demasiado espinoso, va a pisar muchos callos, como digo, Esto es a una mesa de molestar. ruleta, es una Sí. mesa de ruleta donde la gente está jugando desesperada, tratando de salvarse. Y no ve que las fichas cada vez van bajando. Que en algún momento- apuntando. en algún momento hay que hacer como una operación, La proyección digo. es en caída. Declina la actividad. Ahora, No es la sostenible. actividad está en condiciones hoy de sufrir, pues viene de sufrir un ajuste importantísimo en materia de cantidad de frigoríficos que se han achicado, que se han tenido que reconvertir, mano de obra que se ha perdido durante todos estos años. Con una aclaración, el ajuste se produjo en la industria organizada, ¿no? La que hace Exacto. referencia. Los Sí, 14.000 sí, muchachos Sí. Ah, que de eso- pusimos son de la industria organizada, no son de las cooperativas ni de los ¿Podemos colgaderos. hablar un momentito de eso? Digo, Pero lo vamos a dejar para la próxima. ¿lo dejamos para la Lo vamos a próxima? dejar para la próxima porque esto tiene mucha tela para cortar y la verdad que lo queremos seguir abordando. Pero me Se parece terminó. que en esto creo que vamos a coincidir. Uno de los problemas más serios que tiene la Argentina es la política de Estado. A nosotros nos faltan políticas de Estado que trasciendan a los gobiernos. No nos terminamos de poner de acuerdo en cuestiones elementales, como es esta, ¿no? Fijar una política de Estado que sea este gobierno, sea el otro, sea el que venga, se siga cumpliendo. Daniel, muchas gracias. Segundo, lo mismo. Señora, nos estamos yendo de a poquito Sí, y y seguramente por las vamos piedras, a seguir sí. abordando estos temas. ¿Cómo no? Bueno, nos vamos yendo y será hasta el próximo Agroindustriales, entonces seguiremos con estos temas Chao, chao. importantes.